¿Alguna vez te preguntaste cómo ibas a morir? Mi nombre es Mykara Sanders. Tenía solo 15 años. Gracias a mi mejor amiga. Adoraba cantar, adoraba a mis amigos y la vida en general. Número 1. Y de pronto... Vamos, viejo. Todo se acabó. ¡Oigan! ¡Rechacé, Snoop! ¡Alto ahí! Cuando por una bala terminé en mi tumba. ¡Quieto ahí! Al sur del centro de Seattle, en un vecindario familiar de las afueras, vive la estudiante de segundo año de secundaria, Mykara Sanders. Mykara aprovecha al máximo el vivir en una gran ciudad y siempre sale a explorarla con su mejor amiga, Satori Butler. Salíamos a pasear por el centro de Seattle, por el mercado de Pike Place. Íbamos mucho a la zona oeste. Aunque tienen un grupo grande de amigos, Mykara y Satori tienen un vínculo especial. Éramos mejores amigas, estábamos siempre juntas riéndonos y divirtiéndonos. ¿Quién quiere papas fritas? ¿Cómo sabías que quería eso? A las dos nos gustaba cantar, aunque ella era la única que entonaba. If you're feeling hopeless and you feel there's nothing left. Sakiya, la madre de Mykara, es su mayor admiradora. Andaba por toda la casa, cantando a todo pulmón. There's always something left in you. Mykara fue muy feliz desde que nació. Aprendió a bailar de muy pequeña, ella sola. Yo no le enseñé. Vivía riéndose, vivía contenta. Y siempre fue una joven muy alegre, una persona divertida. ¡Ay, qué linda! Gracias. Su abuela, Mary Love Shavers, también recuerda el magnetismo de Mykara. Todo el mundo adoraba a Mykara. Siempre hablaba con todos, les hacía preguntas. Era una chica muy extrovertida. Despreocupada y enfocada en su prometedor futuro, Mykara no tiene idea de lo que está por pasarle. ¿Amigas para siempre? Amigas para siempre. Oh, no, probemos Espera, de si no nuevo. está bien. Ponlo bien. Así es. Éramos adolescentes, éramos un tanto rebeldes y hacíamos lo que hacen los jóvenes. Jamás en mi vida imaginé que le pasaría algo así. Lo siento. Es la noche de Año Nuevo, apenas pasadas las 9:30. Emergencias, ¿cuál es el problema? Necesito una ambulancia en el 12445 del Boulevard Danbow Southwest. Por favor, dense prisa. Una joven aterrada llamada Krishauna Tolliver se comunica para reportar un ataque. Ok, le pido que respire. Hay 2 heridos de bala. Ryan Abbott es sargento de la oficina del sheriff del condado de King. ¡Les dispararon! Llegamos a la escena y alguien nos hacía señas. Era una mujer. ¡Vamos! ¡Les dispararon! Ella gritaba y yo trataba de entender qué había pasado. Necesito que se calme. ¿A quién le dispararon? Abajo, en el apartamento 4. Los agentes se acercan con cuidado al apartamento y se fijan que sea seguro entrar. El sospechoso podía seguir cerca esperando para dispararle a la policía. En un cuarto, hallan a la primera víctima. Encontramos a una joven con un disparo en la cabeza. Levi Pulkinen es un reportero de Seattle. La joven era Mykara Sanders. Estaba agonizando, casi no tenía pulso. Mykara recibió un disparo en la cara. Está desangrándose y necesita atención médica con urgencia. Las ambulancias están en camino. Uno de ellos está acá. Y Krishauna, que estaba visitando a parientes y amigos en el edificio, de inmediato lleva a la policía arriba, donde está la segunda víctima. ¿Estás bien? Matthew Du Bois. ¿Qué pasó?
Había un joven arriba, con un disparo, apenas consciente. El herido, de 16 años, está acompañado por su primo, Tyrell James, conocido como Juice. Ya vienen a ayudarte, quédense acá. Llegaron los paramédicos y trasladaron a las víctimas al hospital. Chris Johnson, detective de la División de Delitos Graves, llega al lugar. En primer lugar, nuestra tarea era resguardar el apartamento. Mientras tanto, buscábamos pruebas y tratábamos de hallar a alguien que pudiera haber visto u oído lo sucedido. Los investigadores buscan un lugar del complejo para hablar con los testigos. Empiezan con Krishauna Tolliver, que llamó a emergencias. ¿Qué puedes decirnos? Nos reunimos por fin de año. Era un pequeño festejo en la casa de Matthew. Ella cuenta que Matthew, el otro herido de bala, es el novio de Maikara. Krishauna le dijo a la policía que ella estaba en el apartamento reunida con Matthew y Maikara. Los tres amigos esperan ansiosos a que llegue el resto de los invitados para recibir el año nuevo. ¡Salud! Entonces, cerca de las 9:30 de la noche, Krishauna dejó a Maikara y Matthew para subir a la casa de su abuela y hacer una llamada rápida. Ella había subido y oyó un disparo. Salió al balcón, se asomó y vio a un hombre corriendo. ¿Llegaste a verlo bien? Según ella, era un joven de color, con una sudadera azul y de 1,70 m. Dijo que lo próximo que sucedió fue que Matthew estaba arriba y fue tambaleándose hacia el apartamento de su primo, Juice. Krishauna vio que le habían disparado y Juice y ella le preguntaban desesperados qué había pasado. Matthew les dijo que alguien había entrado en la casa y había empezado a disparar. Me dijo que el tipo también le disparó a Maikara. Los investigadores le preguntan a Krishauna quién podía querer hacerle daño a la joven pareja. No lo sé. Es una locura. La policía le dice que deberá ir a la estación más tarde para formalizar su declaración. Los investigadores también hablan con Juice, que vive en el número 10, justo arriba del apartamento de Matthew, donde hallaron a Maikara. Juice nos dio una versión similar. Vivo arriba con mi abuela. Oí un par de estallidos fuertes y vi a Matthew tendido en el suelo. Según el Matthew dijo, entró de repente y empezó a disparar. Ni Krishauna ni Juice sabían de quién hablaba Matthew. No sabían quién había sido el atacante. Los investigadores le dicen a Juice que lo llamarán para volver a hablar con él. A todas las unidades policiales. Y empiezan a recorrer la zona. Reportar ubicación. Les preguntábamos a todos si habían visto algo o a alguien corriendo. Hablan con una de las vecinas de Matthew. Una testigo recordaba que cerca de las 9 de la noche había oído una fuerte discusión que provenía del apartamento en el que había ocurrido el ataque. Ella recordaba haber oído unos gritos, pero no podía decirnos si eran de hombre o mujer. Es la primera vez que los detectives oyen eso. Ni Krishauna ni Juice mencionaron nada sobre una discusión. Les informan a los detectives que Matthew está en cirugía. Hasta que lo estabilicen, no podrán preguntarle nada. Mientras tanto, un equipo de peritos revisa la escena del crimen. Registraron el apartamento de Matthew y no hallaron armas. Pero en la habitación hallaron una bala incrustada en la pared. La extrajeron y la guardaron como prueba. No ven ninguna entrada forzada. No había daños en ninguna ventana ni en ninguna puerta. Y no había nada que nos hiciera pensar que alguien había entrado por la fuerza. Quizás como Matthew y Maikara estaban esperando a unos amigos, habían dejado la puerta sin llave. Los investigadores solo pueden hacer conjeturas a partir de las pruebas hasta que las víctimas aporten más información. Mientras la policía busca más información en la escena del crimen, Sakilla Sanders, la madre de Maikara, llega al hospital. Los médicos le informan a Sakilla el estado de su hija. Maikara había recibido un disparo directo en su cara. Su estado no era estable y ellos estaban evaluando qué tipo de intervención requería. Yo empecé a llorar y a rezar. Era mi nietita la primera.
Yo le pedía por favor al cirujano que la salvara. Mientras los médicos tratan de estabilizar a Maikara para operarla, Sakilla habla con la policía en busca de respuestas. Yo simplemente no podía entender por qué mi hija estaba en esa situación. El nombre de la otra víctima es Matthew Dubois. Entiendo que él y Maikara estaban saliendo. Y luego Sakilla se llevó otra sorpresa, que habían atacado a su hija junto con su novio. ¿Qué? ¿Novio? Y ella no sabía nada de esa relación. Maikara sabía que no podía tener novio. Ella era demasiado joven. Tenía apenas 15 años, así que su mamá no le daba permiso para tener novio. La madre de Maikara le explica al detective que no es propio de ella ocultarles nada. La familia de Maikara nos contó que era una joven muy buena. Es voluntaria en el centro recreativo local. Según Sakilla, Maikara pasa varias horas a la semana ahí, trabajando con jóvenes de la comunidad, y muchas veces se queda hasta tarde por la noche. Me pregunto si puede haberse metido en problemas con alguno de los jóvenes que conoció en el centro comunitario. Sakilla no sabe de ningún problema, pero le sugiere al detective que revise las redes sociales de Maikara. Le encanta MySpace. El detective Johnson llama a la estación y les indica que pidan los registros de MySpace de Maikara. Pedimos una orden de registro y una vez aprobada, podríamos acceder a sus mensajes privados. Muchas gracias. En Buren, Washington, en la noche de Año Nuevo, Maikara Sanders, de 15 años, y su novio Matthew Dubois, de 16, sufrieron un ataque. Los investigadores hablaron con varios amigos en la escena. Matthew dijo que entró y empezó a disparar. Tenía una sudadera. Diría que medía unos 70. Pero están ansiosos por hablar con Matthew, una de las víctimas. Querían que Matthew saliera del quirófano y que él aportara información que sirviera para hallar al sospechoso. Unas horas después, le avisan que Matthew no solo salió de la cirugía, sino que está despierto. Matthew, tengo que hacerte un par de preguntas. ¿Te parece bien? Lo interrogamos y dijo, estaba en el apartamento con mi novia, un tipo abrió la puerta, nos disparó y luego huyó. ¿Pudiste ver bien el rostro del atacante? No. Dijo que no había visto al sospechoso, que tenía una capucha que le cubría la cara. Y luego Matthew aporta un detalle crucial que la policía no había oído mencionar. Dijo que era un hombre de color con un pañuelo azul. ¿Un pañuelo azul, seguro? Sí. En general, los miembros de pandillas llevan el pañuelo azul en el bolsillo. Si era algo de pandillas, los pandilleros atacan a otros pandilleros. ¿Piensas que él creyó que eran parte de una pandilla? No lo sé. Era muy posible que se hubieran confundido. Pero Matthew tiene otra teoría. Matthew dijo, puede que nos hayan disparado por mi novia. Un tipo le hablaba últimamente. Le dije que parara. Y Matthew planteó una hipótesis un poco rara. Acababa de salir de cirugía y estaba algo atontado. ¿Dices que ese fue el tipo que le disparó a Maikara? No lo sé. Es su primera pista sólida, pero los detectives quedan con más preguntas que respuestas. ¿Cómo se llama? Matthew ni siquiera llegó a decirle su nombre y luego volvieron a llevarlo al quirófano. En la estación, los agentes empiezan a revisar la cuenta de MySpace de la víctima para saber si Maikara tenía otro enamorado. Quizás ella tenía otro novio. Debíamos investigar a los tipos con los que hablaba. Aún esperan la autorización para ver sus mensajes privados. Pero mientras tanto, revisan su perfil público. Los registros electrónicos que creamos muestran cómo es nuestra vida y si los detectives logran acceder a ellos de inmediato, eso les permite conocer rápidamente a la víctima y de esa manera terminar identificando al atacante. Por lo que figuraba en su perfil público, no había nada sospechoso. En el álbum de Maikara hay fotos suyas con amigos y de su novio Matthew. Ven, chicas, hay que señalar.
Si no las besan en la mejilla cuando señalan, tienen que terminar con ellos. Así Solo que la tienen que... regla Miren. es... No lo olviden, regla número 1. Si hay otro hombre en su vida, ella no lo cuenta por MySpace. Tendrán que hablar con sus amigas para conocer más detalles. La página de MySpace muestra los 8 principales amigos del usuario, y eso les permite a los investigadores saber a quién contactar. Tenemos que contactar a las personas de su lista de amigos como Satori Butler. La policía no sabe que Satori está más cerca de lo que cree. Está en el hospital, esperando novedades sobre su amiga. Estaba ahí esperando. Estaba muy ansiosa porque nadie nos informaba nada. Nadie sabía qué pasaba. Satori es muy amiga de la pareja. De hecho, Maikara conoció a Matthew por ella hace casi un año. Quiero agradecer a mi mejor amiga que él no salga. Sí, que gracias no se vea a mi su mejor cara. amiga por darme el mejor novio de todos. Ok, me gusta eso, me gusta. De Eres nada. tú. Satori estaba saliendo con el hermano de Matthew en ese momento. Maikara me acompañó a ver a mi novio. Y como vino conmigo, conoció a su hermano, Matthew. Ella dijo, es lindo. Y yo pensé, veamos dónde llega esto, y terminó llegando bastante lejos. Sí. Se sonrojó. Todos éramos muy unidos, muy unidos. ¡Yujú! Y 11 meses después de conocerse Maikara y Matthew, el grupo planeó reunirse para Año Nuevo. Íbamos a estar todos juntos. Pero antes de salir para el apartamento de Matthew, Satori recibe una llamada imprevista. ¡Maikara! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Pero el humor de Maikara enseguida cambia durante la llamada. Me contó que estaba molesta. Dijo, estoy harta de Matthew, está loco. Satori dice que había una especie de conflicto entre Maikara y Matthew. Oye, ¿podemos buscar otra cosa para hacer esta noche? No quiero estar acá. Y yo le dije, ok, veámonos en el centro. Me parece bien. Adiós. Era una discusión más de ellos. En toda pareja hay peleas y ellos sin duda se peleaban. Pero ella se levantaba y se iba de inmediato en medio de la discusión. Pero tras una segunda llamada de Maikara, volvieron al plan original para esa noche. Ok, olvídalo, ya todo está bien. Le dije, qué bueno, te quedarás toda la noche, no te irás, se reconciliaron. Bueno. Besos. Adiós. Ya pasaron casi 3 horas del ataque. Cuando por fin dan las 12, empieza un sombrío año nuevo para la familia y los amigos de Maikara. Yo miré todo el festejo por televisión, la cuenta regresiva y los fuegos de artificio. Pero para la madre de Maikara, es una cuenta regresiva muy distinta. Mientras pasan los minutos y ella espera el parte médico. Entonces, Sakilla por fin puede hablar con el cirujano. Él decía que no había nada que hacer por Maikara. Tenía una hemorragia cerebral y los órganos le empezaban a fallar. El médico dijo que había muy pocas esperanzas de que sobreviviera. Y si sobrevivía, quedaría en estado vegetativo. Eso me dejó en shock. Y Sakilla se ve ante una decisión desgarradora. En ese momento tuve que decidir si quería mantenerla viva o que desconectaran el respirador. Y tuve que tomar la decisión de que la dejaran morir. La madre de Maikara se me acercó y yo no entendía, quedé conmocionada. Mientras trata de asimilar la noticia, Satori sale a la calle y se encuentra con el primo de Matthew, Juice. Juice. ¿Qué? Murió. Los dos lloran por su amiga y Satori le pide respuestas a Juice. Yo me quedé mirándolo y le pregunté, ¿tú estabas ahí? ¿Qué pasó? Escucha, tengo que decirte algo. Y entonces Juice lanza una bomba. Es horrible, no me lo creerás. Matthew subió corriendo a la casa de Juice y tenía una herida de bala en el hombro. Me contó algo terrible.
Los investigadores están reconstruyendo los hechos de un ataque ocurrido en la noche de Año Nuevo que se cobró la vida de Mykara Sanders, de 15 años, y dejó a su novio Matthew Dubois gravemente herido. Y fuera del hospital, Satori, la amiga de Mykara, acaba de oír algo alarmante. Espera, ¿que Matthew le disparó a Mykara? Sí. ¿Por qué no se lo dijiste a la policía? Quería proteger a mi primo. Satori queda atónita. No puede creer lo que escucha. No había forma de que creyera que Matthew le hubiera disparado. Me parecía algo imposible. Matthew la quería mucho. Tenía que haber sido un tercero. Satori queda en shock con lo que Juice acaba de contarle. Yo hubiera ido a la policía y le hubiera dado esa información, pero en ese momento estaban pasando muchas cosas. Estaba ahí con mi mejor amiga asesinada. Matthew seguía internado. Eso era muy traumático para mí. Había mucho dolor. Ella trataba de consolar a la mamá de su amiga, no sabía lo que estaba pasando, así que esperó. Mientras tanto, en la oficina del sheriff, al otro día, los detectives investigan los antecedentes de todos los que fueron parte del hecho. ¿Qué pasa, Abbott? Y de pronto descubren algo sorprendente sobre Juice, el primo de Matthew. Averiguamos los antecedentes de Juice y descubrimos que había cometido varios delitos. Sus antecedentes incluyen condenas por agresiones leves, intento de robo y, sobre todo, posesión de armas de fuego. Supimos que debíamos volver a hablar con Juice. Sabiendo que en general los crímenes violentos como este son obra de alguien cercano a la víctima, los investigadores consideran una nueva posibilidad. Juice podía estar implicado. De pronto, los investigadores no pueden ubicarlo. Pasaron por su apartamento, lo llamaron varias veces, le dejaron mensajes. Y mientras esperan novedades de Juice, interrogan a numerosos parientes y amigos de las dos víctimas. Parte del proceso de interrogatorio era hablar con las dos familias y con todos sus allegados. Eran muchas personas. La mayoría de las veces no se trata de un desconocido que salió a matar. Casi siempre, la persona que realiza el disparo tiene algún tipo de vínculo. Se quedan sin nuevas pistas, hasta que hablan con Satori Butler. La policía terminó viniendo y hablando conmigo. Primero le preguntan sobre lo que les contó Matthew, el único testigo ocular. Según él, el atacante fue un joven enamorado de Mykara, a quien ella rechazó. En diciembre. Dije que parara. Satori sabe muy bien de quién habla. Bueno, había un tipo llamado Snoop que le enviaba mensajes. Snoop era del centro al que Mykara iba con frecuencia. Ella le gustaba mucho. Satori no tiene más información sobre Snoop, y el detective toma nota para buscarlo. Pero ella no cree que Snoop esté implicado. Finalmente habla y les cuenta a los detectives lo que le dijo Juice, el primo de Matthew, la noche del ataque. Es horrible, no me lo creerás. Me dijo que Matthew reconoció haberle disparado a Mykara. Eso no tenía sentido, así que había que investigarlo y averiguar qué había pasado. Satori le dice al detective que ella no le cree a Juice y revela que hay un trasfondo mayor. Además de primos, Matthew y Juice son mejores amigos. Andábamos siempre juntos. Juice era divertido. Esto es en vivo. Hola. Nuestro círculo de amigos era muy unido. ¿Qué están haciendo? ¡Basta! Oye, ¿qué haces, viejo? Vamos. Pero según explica Satori, eso cambió cuando Matthew empezó a sospechar que Juice estaba coqueteando con Mykara apenas unas semanas antes. Hey, te vi en el centro comercial hoy. Estaba sensual como siempre. En ese momento había acusaciones de que Juice estaba intentando tener una relación con Mykara. Juice, mejor termina con eso. Sabes que estoy con Matthew. Tras oír rumores, Matthew no tarda en increpar a su primo. Hey, Juice. Hoy que le escribes a mi novia. Tuvieron una discusión que subió de tono muy rápidamente. Tras, viejo. ¿Qué pasa?
¡Oigan, ey! En ese momento, Jules y Matthew estaban enfrentados. Será mejor que te vayas. ¡Ya vete! Vamos. Para Satori, Jules estaba mintiendo cuando le contó que Matthew le disparó a Maikara. No parecía nada realista la versión de la historia que daba él. Y se sabía que Jules tenía acceso a armas. Satori cree que él inventó la historia por otro motivo, para encubrir su propio delito. Para mí, Jules les había disparado a los dos. Con sus antecedentes criminales, Jules ya está en la mira de los detectives, y un triángulo amoroso es un motivo creíble. Ahora más que nunca, deben encontrar a Jules. Si se te ocurre algo más, avísanos, ¿sí? Ok. En la estación, ante tantas versiones contradictorias, los investigadores revisan las declaraciones de los testigos en busca de pequeñas incongruencias que puedan darles alguna pista. La policía quería determinar quién les decía la verdad. Mira, Jones, ven a ver esto. Hay algo que no cuadra. Los detectives empezaron a revisar partes de las declaraciones de Krishauna. Krishauna, la amiga que llamó a emergencias, habló con 2 agentes distintos en la escena del crimen. Y las transcripciones los llevan a dudar de su credibilidad. Les había dado a los detectives 2 versiones diferentes. A un detective le dijo que estaba dentro del apartamento de su abuela cuando ocurrió el ataque. Al otro detective le dijo que estaba afuera. Hay que traerla de nuevo. Y en ese momento quisieron hablar con ella para saber cuál era la versión real. Los detectives convocan a Krishauna, la amiga que llamó a emergencias esa noche, para volver a interrogarla. Repasemos todo lo que pasó esa noche otra vez. Ella siguió contando una historia confusa, que estaba arriba con su abuela hablando por teléfono cuando oyó los disparos. Un minuto. Cuando los agentes te interrogaron, les dijiste que estabas afuera cuando oíste los disparos. No daba una versión clara. Su confusión podría ser genuina. Después de todo, acaba de sufrir un trauma terrible. Pero también podría significar que sabe más de lo que dice. Si hay algo que no nos dijiste, este es el momento de hablar. Tienen motivos para sospechar que está implicada. Los detectives percibieron por su lenguaje corporal que ella podía estar ocultando algo. Su actitud no se correspondía con la de alguien que estuviera diciendo toda la verdad. Querían presionarla para averiguar qué era lo que sabía. Ellos no creían en lo que les decía. Parecía saber lo que había pasado, pero tenía miedo de contarnos la verdad. Los detectives le proponen a Krishauna una forma de demostrar que dice la verdad. La sometieron al detector de mentiras. Y no lo pasó. Cuando alguien no pasa la prueba, consideramos todas las opciones. ¿Había presenciado el hecho? ¿Sabía cómo había sido el ataque? La policía también sabe que, a menudo, la persona que llama a emergencias resulta ser la responsable. Y eso los lleva a una tercera y escalofriante posibilidad. Nos preguntamos, ¿pudo haber sido ella? Maikara Sanders, de 15 años, fue brutalmente asesinado a la noche de Año Nuevo. Su novio Matthew Dubois, también herido, entra y sale del quirófano y no pudo darles a los detectives su versión completa de los hechos. La policía también estuvo tratando de ubicar a Jules, el primo de Matthew, para volver a interrogarlo porque creen que podría haber estado implicado. Y ahora están hablando de nuevo con la otra testigo presente esa noche, Krishauna Tolliver. Este es el momento de hablar. No daba una versión clara, así que aceptó someterse al polígrafo. Y no lo pasó. Había que investigar a fondo para poder determinar cuál había sido su participación. Pero si Krishauna sabe algo, se niega a contarlo. Así que volvimos al hospital para tratar de hablar con Matthew. Antes, Matthew llegó a decirles a los investigadores que un atacante desconocido cometió el crimen. Pero ellos tienen sus sospechas. Y ahora esperan que, al decirle a Matthew que Krishauna, la otra testigo presente esa noche, está en la estación hablando con la policía, él finalmente cuente la verdad de lo que pasó. Hola, Matthew. Volvimos a hablar con Krishauna. Cuando Matthew oye eso, su respuesta es inesperada. Váyase. Dijo, quiero un abogado, no hablaré más con ustedes, se acabó.
Matthew parece estar ocultando algo. Pero si él es el responsable de la muerte de Maikara, ¿quién le disparó a él? En la oficina del sheriff, los investigadores siguen presionando a Krishauna para que dé más detalles. Fuimos ablandándola y haciéndola sentir cómoda y le dijimos que lo importante era que saliera a la luz la verdad de los hechos. Cuéntame qué pasó realmente esa noche. Y entonces, Ok. ella se quiebra. Empieza a contarles una versión completamente nueva. La noche empezó de forma normal. ¡Salud! ¡Sí! Apenas empezaba la noche. Matthew les mostró lo que tenía para celebrar. Vamos, tengo algo mejor que eso, algo mucho mejor. ¿Qué? ¡Ey! ¡Feliz año nuevo! Krishauna nos contó que Matthew tenía una pistola encima y que tenía la estúpida idea de dispararla a la medianoche. Según Krishauna, a Maikara no le molestó la pistola. Ella estaba concentrada en las redes sociales mientras esperaban a que llegaran los demás invitados. Maikara, ¿Qué pasa? quiero hablarte en privado. Krishauna nos contó que fueron al cuarto de atrás y poco después oyó un disparo. Matthew salió corriendo del cuarto. Tenía una pistola en la mano. Le disparé a Maikara. Le disparé a Maikara. Matthew le dijo a Krishauna, fue un accidente. Atónita, Krishauna teme por la vida de su amiga Maikara. ¿Había ocurrido un accidente con la pistola que tenía Matthew esa noche? ¿O había pasado algo muy distinto? Pero le espera otra sorpresa. Se apoyó la pistola en el hombro y apretó el gatillo. Escucha, necesito que llames a emergencia. ¡Ya mismo! Si fue un accidente, ¿por qué Matthew quiso encubrirlo de forma tan torpe? Más allá del motivo, la policía ya tiene suficientes pruebas para dar el siguiente paso. Matthew Dubois queda arrestado por el asesinato de Maikara Sanders. Cuando la madre de Maikara se entera del arresto, queda estupefacta. Todo era muy abrumador. En ese momento, ni siquiera podía asimilar que hubieran matado a mi hija. Y luego me enteré que tenían suficientes pruebas para acusar a Matthew. Eso no tenía sentido. Aunque ya tienen un testigo, aún no hay ninguna prueba física que vincule a Matthew con el crimen. Pero cuando los agentes registran el predio del complejo de apartamentos, descubren algo muy importante. Hallamos un revólver .357 en unos arbustos frente al apartamento. Notan que hay sangre del lado derecho del gatillo. Y eso no es todo. Había 2 vainas servidas dentro del arma. La habían disparado 2 veces. Las autoridades envían el arma a analizar. Esperan hallar las huellas de Matthew para confirmar que la pistola es el arma homicida y que Matthew es el atacante. La enviamos al laboratorio para que buscaran huellas dactilares. Y aunque arrestaron a Matthew, siguen ansiosos por hablar con su primo, Juice. Al fin y al cabo, fue Juice el primero en contarle a Satori que Matthew le había disparado a Maikara. ¿Que Matthew le disparó a Maikara? Sí. Cada vez que íbamos al apartamento a hablar con él, la persona que abría decía que no estaba. Uno creería que un familiar, un primo, querría ayudarnos dándonos información. Pero Juice no quería hacerlo. Y eso era por demás sospechoso. La policía cree que tiene pruebas sólidas contra Matthew. Pero luego, cuando llegan los informes del estudio balístico, la investigación da un giro de 180 grados. El revólver coincidía con el arma que se había usado. Y lo raro era que habían encontrado huellas. Pero esas huellas pertenecían a Juice. En diciembre. Pero del arma homicida surgen pruebas nuevas e impactantes que amenazan con provocar un vuelco en el caso. Las huellas del arma no pertenecen a Matthew, sino a su primo Juice. Había que averiguar por qué estaban sus huellas en el arma y no las de Matthew. Tras contarle a una amiga que Matthew le había disparado a Maikara, Juice lleva semanas evadiendo a las autoridades. Es algo bastante común en casi todos los casos. Siempre hay alguien
que sabe más de lo que dice y que no quiere que lo encontremos. Hacía lo posible por eludirnos, y eso era por demás sospechoso. Finalmente, logran dar con Juice y se lo llevan para interrogarlo. Yo no tuve nada que ver con eso. Cuando hablamos con Juice, le mostramos todas las pruebas. No creíamos la versión de ellos sobre un intruso. Ya arrestamos a tu primo Matthew. Hay pruebas de que estás implicado. Le dijimos que habíamos hallado el revólver y que sus huellas estaban marcadas en el arma. Que la única huella en el arma era suya. Y por fin nos dijo la verdad. Es la versión que le contó a Satori. Matthew le disparó. Y luego subió y me contó lo que había pasado. ¿Pero Juice dice la verdad o quiere protegerse a sí mismo? ¿Qué pasó? Tómala, límpiala y ocúltala. Ahora. Matthew le pidió a Juice que se deshiciera del revólver. ¡Ahora! ¡Ve de una vez! ¡Vamos! Y luego Juice trató de limpiar las huellas del arma. Es evidente que no lo hizo bien porque le dejó marcadas sus propias huellas. Eso explica por qué encontraron las huellas de Juice. Pero si todo fue un accidente, ¿por qué Matthew llegó tan lejos para encubrirlo? Juice no lo sabe. Unos días después, reciben un dato inesperado a través de una carta. Recibimos una carta anónima que decía que habían matado a Maikara por algo publicado en MySpace. Los investigadores no vieron nada llamativo en la página de MySpace de Maikara y siguen esperando la autorización para ver sus mensajes privados. Gracias a Satori, saben que Maikara tenía contacto con alguien llamado Snoop por MySpace. Había un tipo llamado Snoop que le enviaba mensajes. Lo identifican como Devon York. La policía quiere saber qué conexión podría tener con el crimen, así que lo buscan y lo interrogan. ¿Conocías bien a Maikara Sanders? Éramos amigos en MySpace. Hablábamos mucho en línea. Nos dijo que Matthew estaba muy celoso y que no le gustaba que él le escribiera a Maikara. Luego Snoop revela algo impactante, algo que Maikara había ocultado sobre su relación con Matthew. Dijo que él la golpeaba. En esencia, había una situación de violencia doméstica entre ellos y él nos dio esa información que desconocíamos hasta ese momento. La policía ya tiene un posible motivo: celos, además de antecedentes de violencia. Pero aún no saben qué pasó la noche de Año Nuevo para precipitar ese último acto fatal. Entonces, llega la última pieza del rompecabezas. El 19 de enero, los detectives finalmente recibieron los registros de MySpace y pudieron revisar los mensajes privados para saber lo que hablaban con Maikara. Una vez que nos dieron la autorización, pudimos ver lo que estaba oculto. Maikara había estado coqueteando con Snoop en línea. Snoop y Maikara se enviaban muchos mensajes por MySpace, en privado. No mucho, lo de siempre. La escuela y el centro recreativo. Estoy ocupada. Además, sabes que tengo novio. Y uno de los mensajes que hallaron era del 31 de diciembre. La tarde del día en que mataron a Maikara, unas horas antes de la fiesta, ella recibió un mensaje de Snoop. No puedo esta noche, estoy ocupada. Horas después, responde otro mensaje de Snoop. No. Trishauna les contó a los investigadores que Maikara estaba al teléfono instantes antes del crimen. Teniendo ese nuevo dato, sumado a los últimos interrogatorios de Trishauna y Juice, los investigadores finalmente pueden elaborar una hipótesis de lo sucedido. Maikara revisó sus mensajes de MySpace en su teléfono la noche de Año Nuevo. Maikara. ¿Qué pasa? Quiero hablarte en privado. Y luego Matthew y Maikara fueron al cuarto de atrás. ¿Qué? ¿Te escribes de nuevo con él? No. El teléfono. Matthew, por favor, no Dame quiero tu pelear. maldito teléfono.
Matthew ingresó en la cuenta de MySpace de Maikara y creemos que vio que hablaba con otro tipo por ahí. Ah, le escribiste a Snoop. Me pregunto a quién más. No hay nadie más, ok, lo juro. Me mentiste. Él se puso muy celoso, empezaron a discutir. Te estás equivocando, ¿ok? Yo siempre rechacé a Snoop. ¡Ya basta de juegos! Y así terminó matándola. ¡Matthew, no juegues con él! Tras dispararle a Maikara en un ataque de celos, él sale corriendo del cuarto y ve a Krishauna. Matthew le dijo a Krishauna: le diremos a la policía que entró un tipo de color que llevaba un pañuelo azul y que él mató a Maikara. Ella estaba aterrada, así que hizo lo que él le dijo. Y luego se disparó a sí mismo para respaldar la versión de que había sido un intruso. Con las pruebas físicas y los testimonios de Krishauna y Juice, los investigadores tienen todo lo necesario para que condenen a Matthew Dubois, pero su abogado llega a un acuerdo. Este caso no llegó a juicio. Hubo un acuerdo con el fiscal y, en esencia, a través de su abogado, Matthew reconoció que lo condenarían por las pruebas, pero no que había cometido un crimen. No quiso reconocer que mató a su novia por unos mensajes de MySpace. En octubre de 2011, condenan a Matthew a 13 años y 9 meses de prisión. No estoy conforme con su condena. Me pareció demasiado leve. Sentí que fue la mayor traición. Sus seres queridos se enfocan en el perdón. Tenemos que vivir con el hecho de que no está y de que no volverá. Y sé que no hay nada que pueda hacer ante lo que pasó. Tengo que aceptarlo y seguir adelante y, con suerte, hacer de mi vida una vida mejor. No estoy enfadada porque tengo mucha fe y creo en Dios. El perdón es un proceso. No se perdona de repente, es un proceso gradual. No puedo perder el tiempo odiando a Matthew. Eso me saca demasiada energía. Prefiero aprovechar el tiempo haciendo algo bueno por los demás. A veces hasta rezo por él. Para la familia y los amigos de Maikara, la vida nunca será igual. Es muy raro encontrar una amiga como Maikara, así que la extraño mucho. Extraño tener a alguien que crea en mí más que yo misma. Se tiene una amiga así una sola vez y, por desgracia, me la arrebataron. Un crimen te destroza la vida. Es como si tu vida fuera un florero y alguien lo tomara y lo arrojara al piso. Maikara tenía un gran futuro por delante y no pasa un solo día en que no piense en Maikara de algún modo. Todos los días algo me recuerda que mi hija no está conmigo. Doblado al español